Mi nuera se inclinó hacia mí durante mi cena de jubilación y, con una sonrisa que helaba, colocó en mis manos una copa marcada que no era la mía. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no mostré miedo después de una vida entera sosteniendo a mi familia. Aprendí que el silencio también puede ser un arma. Con un gesto calculado cambié aquella copa, sin que nadie lo notara, guardando dentro de mí la certeza de que algo oscuro se escondía detrás de su falsa ternura. Y lo que ocurrió después fue solo el principio de una cadena de traiciones y verdades que nadie imaginaba. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? Nunca olvidaré aquel otoño en Chamartín cuando mi jubilación debía ser motivo de alegría y homenaje. El salón estaba adornado con luces suaves que caían como hilos dorados sobre las mesas vestidas de blanco. La orquesta tocaba un pasodoble ligero y los camareros iban y venían con bandejas de jamón ibérico y copas de cava. Yo había esperado esa noche durante meses, una ocasión para ser reconocida no solo por mis años de trabajo, sino por todo lo que había entregado a mi familia. Me acomodé en mi asiento con la ilusión de ver mi nombre en el programa de la velada. Pero al tomar el folleto, mis ojos se clavaron en una herida silenciosa donde debía figurar mi nombre. Habían escrito simplemente «Invitada especial». Mi papel de anfitriona se había borrado, reducida ya a una sombra en mi propia celebración. Sentí cómo una brisa fría se colaba entre las palabras del programa, haciéndome invisible frente a todos. Un murmullo me rodeaba, risas y conversaciones animadas, pero en mi pecho crecía un vacío. Fingí sonreír como tantas veces lo hice en mi vida para evitar conflictos, mientras mi mirada se detenía en cada detalle de la mesa. Allí estaba mi copa marcada, la que siempre usaba en las fiestas familiares. Un pequeño rasguño en el cristal que la diferenciaba de todas. Pero lo que me inquietó fue notar la manera en que mi nuera Nieves la miraba. Sus ojos pasaron por la copa con un destello extraño, como si evaluara algo que no quería mostrar. Me incliné hacia atrás intentando disimular. Una vecina que estaba invitada se inclinó para comentar con tono ligero pero punzante: «Vaya Encarnación, qué discreta tu presencia en el programa». Me sonreí con la dignidad aprendida a lo largo de tantos años, pero por dentro aquella frase me atravesó como un cuchillo. Cada detalle parecía gritarme que algo no estaba bien. El momento del brindis llegó con un ritmo apresurado. Las copas tintinearon al ser servidas y la sala se llenó de un murmullo expectante. Yo observaba con atención más alerta de lo habitual. Vi cómo Nieves, con movimientos algo torpes, añadía unas gotas de un frasquito a la copa que llevaba en la mano. Mi corazón se aceleró. El brillo del cristal, la espuma del cava y aquel gesto fugaz me hicieron sospechar lo impensable. Cuando se giró hacia mí, su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Y la copa que me ofrecía no era otra que la mía, la marcada, la que siempre reconocía. Sentí como un nudo me apretaba la garganta. El salón entero aplaudía levantando sus copas hacia el aire, pero yo solo veía ese líquido frente a mí, cargado de un secreto que todavía no podía descifrar. No hice un escándalo. No era mi estilo gritar en medio de la fiesta. Demasiados años había aprendido a resistir con silencio. Tomé la copa con manos firmes y mientras todos reían y se abrazaban, encontré la oportunidad de intercambiarla discretamente con la madre de Nieves, que estaba distraída a mi lado. El cambio fue casi imperceptible, una coreografía silenciosa en la que cada gesto debía parecer natural. La música, las risas, el eco de los brindis me dieron la cobertura perfecta. Dentro de mí, sin embargo, reinaba un silencio tenso calculador. Sentí miedo, sí,
pero un miedo contenido que se transformaba poco a poco en determinación. No iba a caer en la trampa de nadie, y mucho menos en la de quien intentaba arrebatarme mi lugar como matriarca de la familia. Después del brindis, cuando los primeros aplausos se apagaban, Nieves se acercó con expresión de preocupación fingida. Puso una mano ligera sobre mi brazo y susurró con voz melosa. «¿Estás bien, Encarnación? Te noto un poco pálida». La frase parecía un gesto de cuidado, pero yo reconocí en sus ojos la ansiedad de quien quiere confirmar si su plan ha dado resultado. No respondí con reproches ni lágrimas. Solo la miré fijamente con la copa vacía aún en la mano, y en ese silencio comprendí que su interés no era sincero. Mi rabia comenzó a crecer ya no solo por el desaire en el programa, sino por el veneno oculto detrás de su máscara. Esa noche comprendí que lo que había empezado no era una fiesta de despedida, sino una batalla silenciosa por la verdad. Me quedé mirando aquella copa vacía, sabiendo que la verdadera celebración apenas estaba por comenzar. El salón quedó suspendido en un instante casi teatral. La música descendió de volumen, como si la orquesta misma supiera que se avecinaba un momento solemne. A mi alrededor los invitados reacomodaban sus copas, giraban las sillas para verse mejor en el reflejo de las lámparas de cristal. Yo observaba todo con la calma aparente de quien está en su lugar de honor, pero por dentro mi memoria de abogada se activaba. Los detalles nunca mienten. Allí estaba mi copa marcada con la muesca en el borde que solo yo reconocía, y allí estaba Nieves moviéndose con seguridad aprendida, como si cada paso de esa coreografía hubiera sido ensayado. No mostré enojo. Lo guardé en la memoria como mujer que no olvida. Vi el gesto mínimo que me confirmó mis sospechas. Un frasquito apenas visible, el vuelco breve de su muñeca. Un líquido viscoso brilló un segundo antes de perderse en el dorado del cava. El salón no lo notó. Yo sí. El ángulo, la cortina que proyectaba sombra, todo encajaba como una escena de película congelada. Mi olfato percibió un aroma metálico fugaz, apenas suficiente para tensarme la garganta. No teatralicé. Me limité a registrar el hecho con la claridad de quien sabe el precio de un error a su edad. Pensé, no me quitarán la voz con una copa. No, hoy, no yo. Decidí actuar con frialdad. Tracé en mi mente una cartografía del salón, quién estaba distraído por las fotos, quién seguía charlando sin prestar atención. Vi una ventana de 10 segundos suficiente para ejecutar mi plan. Soledad, la madre de Nieves, se acercaba distraída al extremo de la mesa sin copa en la mano. El camarero dejaba bandejas en una esquina del mantel, justo donde podía maniobrar. El orden estaba claro. Aceptar la copa, cambiarla después. Respiré hondo fijándome en cada detalle de la coreografía que solo yo conocía. Tomé la copa de Nieves con una sonrisa mínima como quien cumple el protocolo. La apoyé a mi derecha mientras pedía una servilleta. En el gesto de devolverla, mi mano se deslizó con naturalidad hasta la bandeja. Tomé otra copa limpia y en el mismo movimiento intercambié las dos. Soledad, sin pensarlo, tomó la copa marcada y la llevó consigo. El intercambio había ocurrido en un suspiro invisible para todos. No celebré la maniobra. Simplemente dejé que mis pulmones liberaran el aire retenido. Nieves volvió a acercarse esta vez con una ternura impostada que apenas disfrazaba su ansiedad. Puso una mano ligera en mi brazo y me dijo con voz melosa: «¿Estás bien, Encarnación? ¿Te noto cansada?» No era preocupación, era confirmación lo que buscaba. La miré fijo a los ojos y respondí con la calma de la piedra: «Brindemos por la familia». La frase cayó pesada, cargada de apellido de honor familiar, y mi voz no tembló. Cerré la mano sobre el tallo de la copa limpia que ahora me pertenecía. En mi mente hice inventario de mi vida, la empresa que vendí
el hijo que crié los inviernos pasados en esa casa. Pensé, si creen que una mujer mayor no piensa hoy, aprenderán a escuchar mi silencio. Fue entonces cuando desde la cocina llegó un sonido seco, vidrio contra mármol. La música se cortó de golpe como si el salón entero hubiera dejado de respirar. Y supe por el timbre seco del cristal que mi silencio acababa de hablar en voz alta. El golpe de cristal sonó como un martillazo y la música se cortó de raíz. Vi el cuerpo de Soledad inclinarse hacia atrás, las manos en el aire, buscando una mesa que no alcanzó, y después el golpe seco de su caída. Un murmullo espeso recorrió el salón antes de que estallaran los gritos. Yo no me moví de inmediato. El tiempo para mí se hizo nítido, como si todo se viera a través de una lente pulida. En el suelo brillaban astillas. Sobre el mantel una huella húmeda en forma de media luna. Pensé lo que nadie podía pensar en voz alta. Esa copa no era la mía. Tragué saliva. No había sorpresa en mi pecho, solo una certeza dura como una piedra guardada en el bolsillo, desde hace años. El caos entró por todas las puertas. Alguien gritó, 112, y otro pidió agua con azúcar como si la infancia pudiera salvar la noche. Los camareros abrieron las ventanas y la corriente trajo un olor a otoño, a hojas húmedas y perfume caro. Vi manos agitarse sobre la cabeza de Soledad, abanicos improvisados con el programa de la cena móviles, grabando por reflejo, antes de esconderse culpables. Yo observaba la escena con una calma que me habría sorprendido en otro tiempo. No buscaba consuelo, buscaba causa. Entre los rostros tensos, reconocí el de Nieves, serena en exceso, atenta a los ojos que la miraban corrigiendo mechones de su pelo, como quien ajusta una máscara. No era la angustia de una hija, era la vigilancia de una exactriz que no puede permitirse un gesto fuera de guión. El círculo se abrió cuando llegó el jefe de sala con una voz que imponía orden. Nieves aprovechó el silencio para tomar el centro. «Tranquilos, no ha sido nada grave», dijo con una sonrisa que pedía obediencia. «Mi madre es frágil, ya sabéis, siempre se marea si no cena a su hora». Su tono barnizó la escena con normalidad y vi cómo varias cabezas asentían agradecidas por esa explicación fácil. Las palabras tienen esa costumbre, limpian lo que no queremos mirar. Yo reconocí el patrón al instante. Lo había visto en juzgados, en juntas, en casas, dar una narrativa simple, repetible, que oculte la grieta. Desviar la mirada, silenciar la sospecha. Nadie preguntó por la copa. Nadie preguntó qué tomó Soledad y cuándo. Me mordí la lengua. No les daría el espectáculo que esperaban, una anciana, indignada que grita y desbarata la fiesta. Conozco el precio de perder la compostura y también su recompensa cuando se evita. Decidí guardar cada detalle como se guarda un documento, en una carpeta con cierre. El temblor del labio de Nieves, al pronunciar siempre la sombra breve que cruzó sus ojos cuando miró al suelo, el titubeo del jefe de sala, antes de asentir. Busqué a Tristán. Estaba un paso detrás de su esposa con las manos temblorosas, inaugurando y cerrando puños como si quisiera agarrar una explicación. No me sostuvo la mirada. Ese desvío pequeño fue mi confirmación íntima de que algo se movía bajo la alfombra. Nos acercamos para ayudar. Dos invitados levantaron a Soledad por los codos con delicadeza y la sentamos en una silla junto a la pared, lejos de las astillas. Su respiración volvió irregular como quien regresa de un viaje no deseado. Yo acomodé un abrigo sobre sus hombros. Ella murmuró algo ininteligible y cerró los ojos. En la mesa a menos de un palmo descansaba la copa vacía con la muesca que conozco desde tantas celebraciones. Nadie parecía verla. Toqué el mantel junto al tallo como al descuido y dejé que mi mirada la registrara entera, el borde húmedo, el aro de condensación,
una mancha leve en el cristal. Comprendí que esa copa sería mi primera prueba silenciosa. No la tocaría. No aún. La escena debía cerrarse por sí sola para que su memoria se mantuviera intacta. El salón poco a poco intentó volver a su guión. La orquesta probó un compás tímido. Alguien hizo un chiste nervioso que cayó sin eco. Nieves agradeció la preocupación con sonrisas medidas y pidió que nadie se alarmara. «De verdad está todo bien», repitió, y cada repetición hacía más grande la sombra. Tristán se acercó lo suficiente para rozarme el hombro con los dedos y retirarlos enseguida. «Mamá, mejor vayamos a la mesa», dijo, pero su voz traía prisa y algo más, una urgencia, que olía a miedo, disfrazado de atención. Yo asentí, no por obediencia, sino por estrategia. El silencio es mi idioma cuando el ruido quiere dictar sentencia. Cuando los sanitarios entraron con su maletín, el salón ya había aprendido a comportarse como si aquello no fuera más que un mareo. Les despejamos camino. Reviso, dije para mis adentros, cada gesto, cada palabra. Vi a Nieves explicar antecedentes médicos inexistentes con fluidez ensayada. Vi al jefe de sala repetir todo controlado a quien se acercaba demasiado. Vi la copa quieta observándonos como un testigo paciente. Guardé la escena en mi memoria con un título claro: caída en la fiesta, negación pública. Y añadí una nota mental que me dio frío en la nuca. Si yo no hubiera cambiado aquella copa, ahora mismo hablarían de mí en pasado. Me incliné hacia Soledad y le toqué la muñeca fría pero con pulso. «Respira», le susurré. No sé si para ella o para mí. Sentí el peso de mi apellido otra vez, pero esta vez no como carga, sino como bastón. Me erguí despacio, respiré por la nariz y me prometí lo que sí podía prometer a mi edad. No precipitarme, no acusar, no olvidar. Dejar que el río siguiera su curso hasta el recodo donde yo ya le esperaba. Miré de reojo la copa por última vez y aparté la mano. La verdad no necesita mi dedo, necesita mi constancia. Y mientras todos fingían normalidad, yo sabía que aquella copa era la llave de un secreto mortal. El amanecer entró por la rendija de la persiana con una luz fría de esas que no conceden consuelo. El salón olía a flores cansadas y a perfume decantado sobre las cortinas. Dormí poco. La memoria del brindis regresaba en ráfagas la muesca de mi copa. El gesto rápido de Nieves, el golpe contra el mármol y el cuerpo de Soledad, como una pregunta. En la cocina la cafetera resoplaba. En el salón un ruido seco de papel contra mesa marcaba un compás ajeno a la casa. No era el crujido de un periódico, era el apilar metódico de documentos. Me puse la bata, toqué el borde de la encimera como para anclarme y respiré hondo. En Chamartín los lunes suenan a normalidad. El mío traía ese silencio pesado que solo acompañan las decisiones que no tomas tú. Al pasar por el espejo del pasillo, me vi con el pelo recogido y la barbilla alzada. No busqué señales de fragilidad. Busqué a la mujer que, cuando no la miran, piensa mejor. Tristán estaba de pie junto al ventanal con la chaqueta sin abrochar y la mirada clavada en el suelo. Nieves, sentada muy recta, colocó una carpeta azul en el centro de la mesa como si fuera un centro de mesa nuevo. «Mamá, hemos estado hablando», empezó él con esa voz de quien informa una obra en el portal. «Tu bienestar futuro», dijo ella y deslizó hacia mí un contrato con logotipo brillante. Residencia Mirador del Parque. El papel prometía actividades, fisioterapia, un jardín con olivos y visitas flexibles. «Es lo mejor para todos», añadió Tristán. «Estarías acompañada tendida. Ya no tendrías que preocuparte de nada». Reconocí la estrategia. No es un ofrecimiento, es un traslado. Una mudanza de mi vida sin mi permiso. Pasé las yemas por el lomo de la carpeta.
La tinta todavía con olor a impresora rápida me habló deprisa. No pregunté quién la había preparado. No hacía falta. La presión llegó envuelta en terciopelo. Nieves afinó la sonrisa hasta volverla maternal. Allí tendrás médicos a mano, talleres, amigas de tu edad. Y nos tendrás cerca. Podremos ir a verte todos los días. Su todo sonó a calendario vacío. Además, intervino Tristán sin mirarme. Así te quitas de encima cargas que ya no son tuyas. Cargas. Miré alrededor mis libros ordenados por años de pleitos, las fotos de familia que yo enmarqué, el reloj de pared heredado de mi madre. No respondí. Aprendí hace tiempo que algunas palabras son cuchillos que se embotan si no encuentran carne. No queremos que te pase nada viviendo sola, añadió Nieves, y la palabra sola cayó sobre la mesa como una sentencia mal redactada. En otro tiempo, habría alzado la voz. Hoy no. Hoy firmé con los ojos lo que mi corazón ya sabía. Están dispuestos a borrarme del centro sin decirlo en voz alta. Y aún así, respiré hondo para que mi nombre no temblara. Te he traído café. Mamá, dijo Tristán al rato entrando desde la cocina con una bandeja, 2 tazas, un plato de dulces de la pastelería de la esquina, servilletas dobladas con cuidado. El aroma a café con leche me llegó antes que sus palabras. Si colaboras, todo será más fácil. No fue una amenaza descarada. Fue esa clase de frase que pretende ser práctica y acaba oliendo a cerrojo. Partí una pasta de azúcar glacé. El primer mordisco me supo metálico. No era el dulce, era la traición adheridas a mi lengua, ese sabor que no se va con el agua. Fácil para quien pregunté como quien comenta el tiempo. Nieves deslizó un bolígrafo hacia mí. Para todos. Para la familia. Honor familiar. Pensé ese concepto tan útil cuando hace falta ordenar a las mujeres que ocupen su sitio. Bebí un sorbo y dejé la taza en el platillo sin ruido. Mi cocina, mi mesa. Mi taza repetí la secuencia para recordar de qué lado estaba la frontera. No rompí papeles ni hice un discurso. Tomé la carpeta como quien recoge un expediente que revisará en privado y la guardé en el bolso de cuero que me acompaña desde hace años a notarías y hospitales. Gracias por traerlo, dije, y la educación le sonó a victoria. Me levanté con calma. Pasé la mano por el respaldo de la silla y me detuve un segundo, frente a las fotos del aparador Tristán de pequeño con las rodillas sucias, mi marido en la playa sujetando una cometa, yo, con un vestido rojo en una cena de empresa. Acaricié el cristal sin dejar huella. Ellos creen que ya me derrotaron. No han visto a la mujer que sobrevive en silencio, la que guarda pruebas, la que no confunde, calma con rendición. La muesca de la copa invisible en la memoria de todos brillaba nítida en la mía. Me di la vuelta y sonreí lo justo. Tengo tiempo, me dije, y el tiempo cuando se usa bien es un arma. Con los papeles en mi bolso y la amenaza aún en mis labios, comprendí que mi batalla acababa de empezar. Llamé a Ramiro aquella misma tarde con la calma de quien sostiene un jarrón roto, para que no termine de estallar en el suelo. Llevamos décadas cruzándonos en notarías, juicios laborales y acuerdos de compraventa, él al otro lado de la mesa, yo con mis carpetas y mis dudas. No hubo efusiones. Ramiro, necesito que revises unos papeles. Mi voz salió baja con ese filo que solo nace cuando el orgullo ha sido tocado. Le conté lo imprescindible, la cena, la copa, el desmayo, la carpeta azul. No quise adornar nada. A nuestra edad, la retórica solo sirve para encubrir lo que duele. Tráelos mañana temprano, dijo como quien ya se pone la toga. Al colgar me permití un suspiro discreto. Recordé cuántas veces habíamos ganado por paciencia, no por grito. Me preparé un té y dejé la carpeta sobre la mesa del comedor, como se deja una piedra de río a secar, sabiendo que el agua que la empapa no es lluvia,
Es memoria. El despacho de Ramiro olía a madera barnizada y a papel recién grapado. Las estanterías parecían hileras de soldados viejos que aún sabían pelear. Me senté frente a él, Taffenmel, y coloqué la carpeta con el mismo cuidado con que se deposita una urna. Ramiro leyó sin comentar, trazando con lápiz citas al margen, subrayando con regla, anotando números de cláusulas, para no perder la hilera. El reloj de pared marcó 2 golpes antes de que frunciera el ceño. A la tercera se quitó las gafas y me miró por encima de los marcos. Siguió leyendo, encontró un poder preventivo escondido en un anexo, una autorización de gestión patrimonial, ligadas a mi ingreso una coletilla de irrevocabilidad que hacía chirriar los dientes. Su silencio no era indiferencia. Era ese silencio que antecede a la palabra justa. A cada página mi espalda se enderezaba 1 milímetro más. Los papeles hablaban un idioma conocido, el de quitar sin pedir permiso. No es solo una residencia Encarnación, dijo al fin con la sequedad de los diagnósticos que no necesitan metáfora. Aquí hay un traslado de poderes financieros camuflado. Si firmas, autorizas movimientos en tus cuentas, acceso a inversiones, disposición de inmuebles. El texto mezcla cuidados con administración patrimonial. Y está hecho para que no lo veas. Las palabras cayeron como herramientas sobre la mesa, útiles, pesadas, frías. Sentí el filo en el pecho no de miedo, sino de indignación. ¿Quién redactó esto? ¿Alguien que conoce tus hábitos respondió? ¿O que piensa que los años te han quitado vista? Me explicó los pasos notario para dejar constancia de mi plena capacidad carta de revocación preventiva, por si hubieran iniciado trámites y copia certificada de los documentos para un futuro que quizá necesitaría un juez. Asentí sin teatralidad. No necesitaba que Ramiro me prometiera victorias. Necesitaba su método. Y lo tenía. Salí del despacho con un plan y una certeza: no firmaría nada que me sacara de mí. Antes de comer pasé por la casa de Soledad. Era un piso antiguo con suelo hidráulico y una virgen de cerámica vigilando la entrada. Me abrió con ojos grandes y manos pequeñas que no sabían dónde posarse. Encarnación, qué sorpresa. Su voz temblaba como cortina con corriente. Aceptó que me sentara en la mesa de la cocina. Había una taza a medio beber y un mantel con limones impresos. Hablamos del tiempo de las lluvias que no llegaban, de esa humedad que entra en los huesos. Cuando mencioné la fiesta, su mirada se fue al suelo. No pasó nada. Me mareé, ya está. Soy así de floja. Ya sabes la edad. Las frases salían alineadas como cuentas de un rosario que alguien le hubiera puesto en las manos. Las repitió con aplicación de niña obediente. No era su forma de hablar, era una forma prestada. Te vi caer, dije sin acusarla de nada. Y vi una copa con una muesca. Soledad tragó saliva. Nieves se preocupó mucho. Me llevó a casa. Me dijo que no dramatizara, que a ti te sientan mal los nervios, que mejor olvidar. Cada palabra estaba diseñada para tapar una grieta. Su fidelidad a la hija no era ciega, era asustada. Me conmovió que buscara complacer y salvar a la vez. Le acerqué un vaso de agua. No tienes que explicarme nada, Soledad. Cuídate. Levantó la vista un segundo. En esos ojos húmedos vi a una madre atrapada, no a una cómplice. Comprendí que Nieves no iba a dudar en usar incluso la voz de su madre como vendaje sobre una herida que sangraba en medio del salón. Al despedirme, sus dedos se quedaron un segundo de más en mi mano, como si pidieran perdón en un idioma que su lengua no se atrevía así a hablar. Bajé las escaleras con paso firme. En la calle el aire de Madrid llevaba ese polvo fino que se pega a los abrigos. Mientras caminaba enumeré en silencio lo que ya tenía la carpeta con cláusulas insidiosas, la copa con marca en mi recuerdo, el desmayo en los oídos de todos, la calma sospechosa de Nieves,
el temblor de Tristán y ahora la voz prestada de Soledad. No necesitaba una escena pública. Necesitaba un archivo privado. Cada mentira repetida en la cocina de ese piso era otra pieza que encajaba. No iba a empujar la puerta, iba a quitar llave por llave. Cuando cruzaba la esquina sonó mi teléfono. Ramiro confirmaba cita con el notario para el día siguiente. Que nadie te corra, Encarnación. Los apuros ajenos no son tus plazos. Sonreí sin alegría. Mientras Soledad repetía las frases aprendidas, yo solo pensaba cada mentira suya era otra prueba mía. Aquella noche la casa respiraba hondo como si también hubiera asistido al brindis y aún le costara recobrar el aire. Buscaba una libreta para anotar lo hablado con Ramiro, cuando en el tercer cajón del aparador, bajo manteles de hilo, apareció un sobre beige con mis apellidos en tinta desvaída. El papel era áspero como una verdad que llega tarde. Dentro una póliza. Leí la primera página con calma, la segunda con un zumbido en los oídos. En el recuadro de beneficiario, un nombre único, limpio, indiscutible. Nieves. Noté el pulso detenerse un segundo. No era un gesto de protección familiar. Era un diseño. La fecha de emisión me arañó los ojos meses atrás mientras yo negociaba la venta de la empresa. Abrí de nuevo el pliego y pasé el dedo por la firma, la mía, y al lado una rúbrica de testigo que reconocí inclinada a la de Tristán. Recordé el día en que me trajo papeles para actualizar seguros. Yo firmé pensando en hospitales, no en funerales anticipados. Apoyé la póliza sobre el mantel como si fuera una pregunta que por fin obtenía respuesta. Volví a leer las cláusulas esta vez con la lupa del agravio. El documento no usaba palabras torpes, hablaba de tranquilidad, garantía, bienestar del núcleo. Detrás, sin embargo, se escondía una aritmética fría si me pasaba algo. Nieves recibiría una cantidad que equivalía a 2 fiestas como la de anoche y a mi casa entera. Me vi a mí misma años atrás confiando en Tristán para ordenar pólizas y recibos cuando murió su padre. Le cedí la logística porque preferí sostener el duelo. Ahora esa confianza tenía tinta y sello. En un anexo la firma de Nieves aparecía como gestora autorizada. La imaginé planchando su blusa, corrigiendo mi nombre en un formulario, ensayando la sonrisa con la que más tarde me ofrecería una copa. El rencor me subió despacio, no como un grito, sino como marea. Me obligué a respirar. La rabia no sirve si no sabe contar. Abrí la ventana para que entrara el aire frío de otoño y con él la lucidez. Cada cláusula era un peldaño de una escalera que yo no había elegido, pero que estaban subiéndome a pulso. A la mañana siguiente llevé el sobre al despacho de Ramiro. El portero me abrió con el respeto de siempre, y el ascensor tardó lo suficiente para que yo aprendiera de memoria el número de póliza. Ramiro no hizo preguntas. Extendió la mano, leyó en silencio, subrayó con un lápiz. Esta póliza prevé un pago inmediato a Nieves si te ocurre cualquier cosa, dijo por fin. Su voz no añadía dramatismo, solo datos. Aquí además se la nombra administradora de los fondos mientras se resuelve la herencia. Es legal, sí, pero la intención es evidente. Sentí un filo en el pecho, no de miedo, sino de claridad. Le pedí que hiciera copias certificadas y que guardara una en su caja fuerte. Y otra cosa, añadió mirando por encima de las gafas. Anoche pedí al salón las grabaciones de cocina y barra. Dijeron que hubo una incidencia con copas y han colaborado. Me quedé inmóvil como si la silla se hubiera convertido en mármol. Estaba a punto de ver mi sospecha reflejada en una pantalla. Recordé a Soledad cayendo la música cortada, la frase ensayada de Nieves, negándolo todo. Si el vídeo mostraba lo que yo creía, mi silencio tendría peso específico. Ramiro encendió la pantalla.
La cámara fija de la zona de office mostraba un pasillo estrecho, una mesa de apoyo, bandejas, flores. Avanzó unos minutos y detuvo la imagen Nieves. Entraba con paso decidido, sola, su bolso blanco sobre la encimera, su móvil apoyado boca abajo. Reprodujo en cámara lenta. Mi nuera abrió el bolso y sacó una bolsita transparente. Dentro hojas verdes y flores pequeñas de un rosa afilado. Reconocí la planta al instante. En mi patio de infancia, crecía junto a la tapia adelfa. Con una servilleta Nieves, trituró un par de hojas, las frotó como quien prueba una hierba aromática y las dejó en un vaso de plástico. Después se acercó a la cubitera y cuando creyó estar fuera de plano, volcó el contenido sobre una copa. No hubo histeria. Fue método. Yo misma tuve que recordar que estaba respirando. Ramiro detuvo el vídeo y amplió un fotograma al borde de la copa. Tenía la muesca que yo marco sin querer desde hace años. Prueba de manipulación, dijo él. Yo añadí en voz baja. ¿Y de intención? Volví a casa con una carpeta más gruesa que la noche anterior. Puse la póliza y las copias del vídeo sobre la mesa, una a cada lado, como piezas de un tablero que al fin comprendía. No llamé a Tristán ni a Nieves. Fui a la cocina, preparé una tortilla y comí despacio. El cuerpo de una mujer mayor es también su archivo. Hay que cuidarlo si quiere ganar un juicio largo. Abrí el cuaderno de recetas y escribí un índice nuevo. Fechas, firmas, testigos, cláusulas, grabaciones. Anoté quién vio a Nieves junto a la barra, a qué hora cayó. Soledad, qué camarero recogió las copas. Guardé una copia del vídeo en un pendrive. Lo escondí en la caja de costura y otra en el forro del abrigo. Pensé en mi marido, en cómo me pidió proteger lo construido sin convertirlo en trinchera. Me hablé en silencio. Proteger no es gritar, es ordenar. Llamé a Ramiro. No haré una sin acusación sin cadena de custodia. Dije. Él propuso solicitar medidas cautelares sobre mis cuentas. Asentí. Después apagué las luces, salvo la de la mesa, y escuché el rumor de la calle. Toqué la póliza y el pendrive. Respiré hondo. Conté 10. Guardé la calma. Con la póliza y el vídeo en las manos supe que la guerra acababa de volverse oscura aún. Aquella noche dispuse la mesa como quien monta un escenario, mantel de lino caldo claro, pan tibio bajo un paño. Me moví sin ruido, dejando mis pensamientos detrás de un rostro dócil. Cuando Tristán y Nieves llegaron, los platos ya esperaban. Les ofrecí la sonrisa mínima de los domingos antiguos, cuando la familia aún era un puerto seguro. Mi silencio parecía cansancio. En realidad era cálculo. Cada gesto medido para que creyeran que me había rendido. Comimos en frases cortas. Tristán preguntó si había dormido. Respondí que a ratos, como todos los mayores. Nieves elogió el caldo con dulzura impecable. Le agradecí sin prolongar la mirada. Bajo la lámpara sus uñas brillaban como argumentos. Yo sorbía despacio y repasaba por dentro la póliza y el vídeo, 2 piedras lisas en mi bolsillo. No tardaron en enseñar los dientes detrás de la seda. Nieves dejó la cuchara, sacó una carpeta fina y la deslizó junto al pan. Cuando te encuentres con fuerzas, Encarnación, podríamos ordenar estos papeles. Son para tu tranquilidad. Tristán apretó los labios, gesto aprendido de su padre. Nada urgente, pero conviene formalizar algunas gestiones. Reconocí el perfume de las trampas, lavanda de imprenta y prisa de quien teme al día siguiente. Abrí la carpeta sin temblar. No era el mismo fajo de la residencia. Era otro. Un poder preventivo, decían por si acaso. Faltaba el notario, sobraban anexos. Así todo queda claro. Y no cargas con papeleos, explicó Nieves, y su mirada me recorrió como un inventario. Observé grapas, espacios en blanco, el orden de los folios. Tristán evitaba mis ojos.
Pensé en la chica que fue cuando mi hijo aún aprendía hasta atarse los cordones. La mujer de ahora sabía redactar trampas con una calma que asusta. Tomé el bolígrafo. Dejé que el silencio hiciera su trabajo ablandar la sospecha ajena. «Si con esto os quedáis más tranquilos», dije, y noté el microalivio en el hombro de mi hijo. Nieves señaló dónde convenía firmar. Giré la página con cuidado de bibliotecaria. Primero la hoja de acuse, nombre y rúbrica. Luego un folio duplicado que imitaba la cabecera del poder, pero sin cuerpo. No puse DNI, no cerré la firma. Dibujé mi rúbrica antigua, la que abandoné cuando cambié de banco. Legal a la vista, inválida en derecho. Acomodé los folios para que el recibí quedara encima. Nieves los recogió como quien atrapa una mariposa rara. En su cara hubo un brillo de satisfacción, apenas disimulado. «Gracias de verdad», dijo. Yo clavé la vista en la vela pequeña que encendí para el postre y soplé el humo imaginario de un incendio que ellos creían sofocado. Tristán habló de la residencia como quien comenta el tiempo. Solo por mirar mamá. Le serví más caldo. Nadie notó cómo mis manos seguían secas. Retiré los platos, fregué 2 tazas, puse agua para una infusión. Les ofrecí manzanilla. Nieves rechazó. Tristán aceptó y se quemó la lengua con torpeza juvenil. Les hablé del taller de memoria del centro cívico, de los paseos por el parque de una vecina que canta boleros. La normalidad es el mejor sedante, se derrama despacio y todo lo cubre. En el reloj las 9:15 dieron un golpecito humilde. Mi función terminaba. Solo quedaba dejar que el telón cayera sin ruido. Se fueron agradecidos. Me quedé en el umbral oyendo cómo el ascensor tragaba su entusiasmo. Cerré despacio. En la cocina extendí un paño y puse encima lado a lado mis certezas, la copia del vídeo donde Nieves tocaba el laurel rosa con guantes baratos y la póliza con su nombre dibujando mi ausencia futura. Acaricié el borde de la carpeta como quien reconoce un arma heredada. No sentí odio, sentí exactitud. En el dormitorio, la lámpara proyectó una calle en miniatura, cajones, marcos, la sombra de un geranio. Saqué del armario la caja de documentos que guardo desde que enviudé. Allí sujeté con un clip dorado el recibí inocuo. ¿Y mi nota? Firma no válida. Falta notario. DNI sin consignar. Doblé otro papel con una frase más. No todo lo firmado obliga. No toda sonrisa ampara. Lo dejé sobre la mesilla debajo de un libro de poemas que releo cuando la casa cruje. Me senté en la cama y dejé que la noche respirara. Pensé en Tristán, en cómo se tapaba los oídos de niño para no oír las tormentas. Ahora se cubría de papeles para no escuchar su miedo. Pensé en Nieves y en esa fe suya en los atajos. La vi mover el bolígrafo sobre la mesa como si fuera una varita. Yo también creí en varitas a los 20. A los 65, una aprende que la única magia que queda es la de los hechos. Abrí la ventana para que entrara el otoño. La ciudad olía a pan tardío, a gasolina dócil, a lluvia que amenaza y se contiene. El edificio de enfrente apagaba ventanas. Coloqué el vídeo y la póliza en la carpeta inequívoca, la que llevarías a primera hora a Ramiro para dejar constancia. El resto, el teatro de esta noche quedaría colgado en la memoria de 2 actores que aún no saben en qué obra participan. Apagué la lámpara. En la oscuridad la vela del comedor dejaba un hilo de olor. Respiré hondo y por primera vez en días no tuve prisa por dormir. Ellos creen que he firmado mi rendición, pensé. Ni siquiera han visto el borde sin tinta. En la penumbra mi sonrisa no hacía ruido, pero era una verdad entera. Supe que la casa volvía por sí a pertenecerme, no por cerrar puertas, sino por abrir el silencio a mi favor. Soplé la vela de la mesilla y sonreí al pensar que su victoria ya estaba envenenada. Descansé bien.
El primer golpe en la puerta sonó como una campanada fuera de hora. Preparaba café. La casa olía a pan tostado y a naranja. Miré por la mirilla y vi 2 uniformes azules firmes pacientes. Respiré hondo, alisé el delantal y abrí con la dignidad que da una vida sosteniendo el apellido. «Buenos días, señora Encarnación. ¿Podemos hacerle unas preguntas sobre un incidente en su cena de jubilación?», preguntó el más joven con libreta en la mano y la mirada de quien ya ha visto demasiadas fiestas. Les dejé pasar. El recibidor, con los abrigos aún colgados desde la noche, parecía conservar el murmullo de los brindis. Uno de ellos tomó nota del reloj del pasillo del cuadro de familia y del programa de la cena doblado en una consola. Yo asentí sin teatralizar nada. Si a mi edad he aprendido que la verdad respira mejor en frases cortas. Me preguntaron por el brindis, por las copas, por la señora Soledad. El oficial mayor anotaba fechas. El joven detalles del servicio, el nombre del catering, la hora en que bajó la música. Yo respondí con frases precisas sin adornos. Sí hubo un desmayo. Sí se llamó al 112. No vi nada extraño. En el pasillo crujió el parquet, supe que Nieves se había detenido a escuchar. No giré la cabeza. Dejé que mis ojos se fijaran en el dibujo de la alfombra, en las cenefas que repetían un motivo de espigas. «Necesitamos saber quién servía las bebidas», dijo el joven, y la pluma quedó suspendida en el aire, esperando un nombre. Pensé en la cocina, en el brillo viscoso junto al fregadero, en unas uñas pálidas sosteniendo la botella. Pensé también en la foto de Luz, en la repisa su flequillo torcido el día de su primer Belén. La lealtad a veces se mide en la temperatura de la sangre. Los camareros, respondí. Y los familiares nos acercábamos copas unos a otros como se hace siempre. El mayor apretó los labios incómodo con mi sobriedad. Yo mantuve el pulso firme. Mi silencio era un puente, no un agujero. Entonces Nieves entró en el salón sonriendo con esa dulzura barnizada que solo engaña a los distraídos. «Perdonen, mi suegra. A veces se confunde con los detalles», dijo apoyando una mano en el respaldo de mi silla. Retiré el hombro mínimo casi imperceptible. «¿Confundirme de qué?», pregunté todavía, en tono de té de media mañana. Nieves se adelantó. Habló de mi cansancio, de mi tensión de los años. Pintó una versión doméstica y amable de mí, como quien coloca una cortina para tapar una ventana rota. Los agentes intercambiaron una mirada breve. No era la primera vez que escuchaban ese truco. «Agradecemos su colaboración», dijo el mayor y continuó con preguntas técnicas. Hora exacta del brindis, ubicación de las mesas, quién propuso las fotos. Nieves contestaba por mí cada vez que podía, y yo la dejaba registrando cada palabra, cada énfasis como una taquígrafa en su propio juicio. Cuando terminaron, el joven me pidió un número de contacto. Lo di. Me levanté y los acompañé hasta la puerta. El ascensor tardó en llegar, como si también necesitara tiempo para procesar aquello que se calla delante de los demás. Cuando la puerta del ascensor se cerró, la casa se quedó sin respiración. Nieves no tardó en acercarse tan cerca que pude contarle las pecas del maquillaje. «Si hablas, no vuelves a ver a Luz», susurró con la voz envuelta en miel amarga. Por un segundo el mundo se inclinó. Luz, sus dibujos con casas torcidas y soles enormes, sus cartas con tildes en guerra. Mi ancla. Noté cómo la amenaza intentaba hundirme en un miedo antiguo, el de todas las madres que sostuvieron a todos menos a sí mismas. La miré sin parpadear y mi silencio, lejos de ceder, cambió de forma de escudo a espejo. «No me hables así en mi casa», dije al fin con la voz limpia. «Y no uses a una niña para atarme. Te enreda a ti». Nieves apretó la mandíbula y fingió ordenar los platos de la cocina.
Yo oí el golpe contenido de la loza como si fuera un mal augurio. Caminé hasta el aparador y saqué del cajón la cajita de música que Luz me había regalado en su cumpleaños. Le di cuerda. La melodía llenó el comedor como un hilo de luz que atraviesa una grieta. Me senté junto a la ventana y la dejé sonar hasta el final, midiendo mi respiración con su compás. El resto de la mañana preparé mi propio terreno. Reuní documentos, recibos, correos impresos y la copia del contrato de residencia. Escribí una cronología con tinta azul brindis caída de soledad, frases oídas. Hice café y vi los árboles de Chamartín dorando las aceras. El barrio parecía recordarme que todo cambia. Al mediodía llamé a Tristán. Pregunté por mi nieta. Está en el cole, dijo, y prometió pasar cuando pueda. Colgué sin temblar. No presiono a un hijo cuando necesito que piense, pero tampoco permitiré que el silencio me borre. Fui a mi cuarto y coloqué en el escritorio la foto de Luz en su marco azul mar. La miré como se mira un faro antes de entrar en la niebla. Mi silencio seguirá siendo armadura y desde hoy también será puente para ella. Mientras acercaba la foto a mi pecho supe que proteger a Luz exigía golpear el corazón mismo de sus mentiras. El mármol del portal devolvía nuestros pasos con un eco serio. Entré del brazo de Ramiro, pero sin apoyarme quería que el portero, la recepcionista y el propio notario me vieran caminar recta. En ese mismo edificio había firmado hipotecas, ampliaciones, una vez, incluso un poder para salvar a la empresa cuando nadie apostaba por nosotros. Hoy no venía a fundar nada, me dije, sino a proteger mi nombre. Las lámparas colgaban como lunas amarillas sobre un banco de madera que conocía de memoria. El aire olía a papel nuevo y a tinta que aún no seca. Nos hicieron pasar a una sala clara con estanterías en 3 paredes y una mesa que parecía un muelle. Recibía cualquier peso sin quejarse. El notario nos saludó con formalidad y pidió la carpeta. Tenía otra lista idéntica por fuera. Comenzó a leer. La voz era plana, casi de metrónomo, pero las frases abrían pequeños alacranes. Una sustitución de apellidos en la administración de un local. Una supuesta actualización del usufructo que por una sola coma me dejaba como invitada de piedra en mi propia casa. Un poder preventivo que, unido a otro papel firmado meses atrás, convertía a terceros en guardianes de mis decisiones. Mi nombre aparecía así, pero como sombras de tinta, a veces desplazado, a veces reducido a un etcétera vergonzoso. Respiré para preguntar y Ramiro se me adelantó con una cortesía que en él es defensa. No me miró a mí sino al notario. Sería oportuno incorporar referencias de asiento y la literalidad registral, dijo, y testimonio del historial. Señaló con la punta del bolígrafo 2 cláusulas hermanas, en una faltaba una coletilla. En la otra una coma movía la jerarquía de decisiones, como quien corre una silla medio paso. El notario asentía marcando con un lápiz gris. Yo escuchaba inmóvil y sentía que algo por fin dejaba de girar dentro de mi pecho. No era la indignación, era el ancla de la precisión. La ley no grita, constata. Nieves aprovechó el respiro como quien entra en una foto. Inclinó la cabeza, sonrió al hombre del sello y habló con azúcar bien ensayada. Todo esto es por seguridad. Mi suegra se cansa y ya sabe cómo van las cosas a cierta edad. Queremos que no tenga que preocuparse. El azúcar de su voz se pegó a los lomos de los libros. El notario no discutió. No es su oficio. Tampoco el mío hoy. Miré a Tristán. Fingía revisar el móvil, pero el pulgar le temblaba. Podía haberlo abrazado. Elegí no hacerlo. No necesito que nadie piense por mí, dije, y el sonido fue limpio como un vaso cuando toca mármol. Nadie replicó. La neutralidad del despacho me amparó mejor que cualquier sermón.
Firmamos la solicitud de copias autorizadas. El sello vibró sobre la madera con un golpe seco y antiguo. Ramiro cerró la carpeta con un clic que me recordó al cerrojo de mi portal. En el pasillo la temperatura parecía otra. Pensé en las cláusulas como grietas por las que entra el frío en una casa vieja. Madrid se deshacía en un atardecer cobrizo cuando empujé la puerta hacia la calle. Guardé los papeles en el bolso como quien dobla un pañuelo heredado. No eran hojas, eran un escudo. No dije nada durante 2 manzanas. El ruido de autobuses, una moto, un niño que pedía castañas. Todo sonaba a lo de siempre, pero el eje silencioso había girado. En el semáforo Ramiro habló sin apartar la vista del rojo. Con esto basta para abrir la caja de las contradicciones. Tiempo y exactitud, añadió. El volumen lo pondrán ellos. Asentí. En el cristal de un escaparate vi mi reflejo, el pelo recogido, el cuello erguido. La misma mujer que de joven sostuvo nóminas cuando faltó liquidez. Nieves cree que la edad es una grieta por la que entrar pensé. No sabe que también es una muralla de memoria. Guardé el móvil sin escribir a nadie. No quiero aliados por compasión. Prefiero testigos que lean con calma. De regreso a casa el barrio olía a pan caliente y a gasolina. Abrí el buzón por costumbre propaganda, una revista de la comunidad, un sobre del banco. Subí despacio como si cada escalón me devolviera una escena, la copa marcada, la caída de Soledad, la sonrisa de Nieves ante la policía, la amenaza susurrada con el nombre de mi nieta. Coloqué las copias sobre la mesa del comedor junto a la póliza ya estudiada y al pequeño pendrive con el vídeo de la cocina. Me serví agua. No recé. Nunca pedí a Dios lo que puedo construir con paciencia. Apoyé la palma sobre los documentos como quien toma la temperatura a un niño. Estaban tibios de mi propia sangre. Abrí mi cuaderno y escribí: no firmar también es una forma de hablar. Debajo anoté fechas, nombres, el detalle de la coma desplazada, la entonación exacta con que Nieves dijo cuidarte. Cada apunte era un hilo. Yo cosía. Apagué la lámpara y me quedé un instante en la penumbra para escuchar si mi casa tenía miedo. No lo tenía. El miedo estaba fuera, disfrazado de eficiencia, de amabilidad, de protocolo. Abrí la ventana y dejé entrar el rumor de las cocinas vecinas, platos, aceite, risas cansadas. Madrid respiraba y yo con ella. Entonces comprendí que ya no peleaba por el reparto de una herencia, ni por un asiento en la mesa de Navidad. Peleaba por algo más simple y feroz, mi derecho a no ser borrada. Sujeté el bolso contra el costado y salí a la acera para tomar aire. Guardé un recibo doblado, testigo mudo de otra época. Ya. Mientras cerraba la puerta con 2 vueltas, supe que la próxima batalla no se libraría con palabras, sino con pruebas talladas en tinta. El ascensor se abrió con ese suspiro viejo que conozco desde que Tristán se mudó aquí. La puerta del piso estaba entornada. Olía a cera y a flor cortada. La mesa en el salón parecía un escenario de catálogo, mantel, sin arruga, copas gemelas, una bandeja de polvorones fuera de temporada, como sonrisa demasiado blanca. Nieves, impecable, hablaba de unidad familiar, mientras dejaba caer la palabra residencia, con la dulzura exacta de una astilla. Tristán asentía con torpeza, la camisa abrochada un botón de más por los nervios. Ellos interpretaron mi silencio como rendición. Yo arreglé la servilleta con lentitud, conté respiraciones. Medí la distancia hasta la puerta. Les dejé llenar el hueco con su guión. «Mamá, solo queremos ayudarte», dijo él. «Encarnación. Allí estarás cuidada», añadió ella, alineando los cubiertos como si soplara una vela. Dije poco. En mi cabeza repasé los nombres de las cámaras del salón de la cena, los tiempos del brindis, la muesca de mi copa. La dignidad no grita, coloca cada pieza en su sitio y espera. Entonces mi teléfono vibró en el bolso, 2 golpes breves como un corazón que avisa.
Milagros. Lo tengo. Cámara, pasillo, cocina. El aire me volvió a entrar entero. Toqué la pantalla sin dejar de mirar a Nieves. Sonreí como quien acepta una invitación a café. Hice un gesto neutro. Asentí a una frase cualquiera. Y mientras tanto, el archivo cruzó el hilo invisible con la lentitud cruel de los segundos decisivos. Escribí a Ramiro una palabra: recibido. Luego, otra: preparado. Mi pulso siguió su ritmo. Pedí encender el televisor para ver las fotos de la nieta. Dije, y toqué el mando con naturalidad. Nieves aceptó segura de su terreno. Desde mi móvil proyecté la pantalla. El vidrio negro se volvió. Pasillo, carro de catering, bandejas, la fila de flautas brillando bajo un fluorescente. La muesca del borde que reconozco apareció como una cicatriz. Entonces entró en cuadro Nieves, medio desenfocada, pero inconfundible en su porte de reina de salón. Abrió un pequeño cuentagotas, comprobó el pasillo, inclinó la muñeca sobre una flauta y dejó caer 2 gotas. Reconocí el olor verde de la adelfa en unos guantes desechables. No hablé. El vídeo no necesita narrador. La verdad tiene su propio subtítulo. Tristán cerró la boca un segundo antes de decir nada. Nieves tardó un latido en recomponerse. «Está editado», dijo al fin con una sonrisa que pedía aliados. Yo sostuve el mando, no el discurso. Pulsé pausa y amplié el margen inferior, fecha, hora, sello, de la cámara interna. La imagen tembló y se estabilizó como hacen las certezas cuando por fin se miran de frente. Nadie respiraba. En la cocina un vaso golpeó la encimera y se cayó el altavoz de golpe. «Eso no», empezó mi hijo naufragando. «Es malicioso», añadió Nieves. «Alguien quiere hacernos daño. No discutí ediciones ni intenciones». Abrí el correo, adjunté el clip y lo envié a Ramiro y a la gente que nos visitó ayer. Escribí sin adornos: «Copa con muesca», a las 21:18. Cuentagotas. Cocina, pasillo. Ingreso al salón. Secuencia del brindis. Añadí la copia de la póliza con la beneficiaria que no necesita ser nombrada y una nota conservo original en USB. Oí el pequeño sonido del envío como un sello. Una vez sellada la verdad, camina sola. Dejé el móvil boca abajo y recuperé el aire con calma. Nieves se inclinó hacia mí con ternura ensayada. «Si sigues no volverás a ver a luz», susurró perfumando la amenaza. Sentí el frío que da el miedo cuando toca lo único sagrado. Pensé en las trenzas de mi nieta, en su risa bajando las escaleras del parque de Berlín, en la tarde del roscón, cuando dijo abuela sin pensarlo. La miré a la altura exacta de sus ojos. «Nadie usará a una niña para tapar una copa», respondí. Mi voz no subió. Se extendió ocupando el cuarto como un mantel bien puesto. Tristán se llevó la mano a la nuca, gesto antiguo de examen suspendido. «Mamá, vamos a hablarlo», balbuceó. «Ya lo estamos hablando», dije. «Con pruebas». Me levanté despacio. No arrastré la silla. Fui a la entrada, abrí el cajón donde guardaba mis llaves de repuesto y las tomé sin pedir permiso. El metal pesó lo justo en la palma. Cogí también mi abrigo ese que conoce todos los otoños de Madrid. En el sofá dejé la manta que yo misma tejí para su primer invierno aquí. No me llevaría nada que no fuera mío. El espejo del recibidor me devolvió una mujer entera sin grieta, en la mirada una matriarca intacta. No volveré a explicar quién soy. Añadí más para mí que para ellos. Envié a Ramiro mi ubicación en tiempo real. Estoy bien. No contesto si llaman. La ciudad detrás de la ventana parecía contener la respiración, las copas de los árboles en Chamartín, el rumor de la M30, una sirena sin dueño. No se hay júbilo en una vindicación. Hay orden. Y yo estaba ordenando mi casa incluso si el contrato del alquiler de la dignidad lo habían intentado falsificar a mis espaldas.
Antes de irme, miré la mesa perfecta y comprendí que la armonía fingida era un muro. Mi silencio grieta que lo atravesaba. Abrí la puerta. El pasillo del edificio estaba en penumbra con esa luz amarilla que vuelve antiguas las paredes nuevas. Oí detrás de mí el giro torpe de palabras que intentan rehacerse, el roce de un vaso contra la encimera. Un susurro que preferí no descifrar. Bajé un escalón. Entonces, como si los cables tuvieran puntualidad, el telefonillo zumbó y la escalera se llenó de una voz sin filo. «Policía, abra por favor». La sala todavía olía a vino y a perfume barato cuando los uniformes entraron. 2 agentes de la Policía Nacional se plantaron en el salón sus botas, marcando un ritmo seco sobre el parqué. Yo me aparté despacio con la calma de quien sabe que la verdad ya camina sola. Nieves, en cambio, intentó tomar el control con un tono de digna indignación. «¿A qué se debe esta intromisión?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El oficial más alto desplegó una carpeta. «Investigamos un posible intento de envenenamiento ocurrido durante la cena de jubilación de la señora Encarnación. Necesitamos dispositivos, mensajes y cualquier documento relacionado con gestiones de residencia o poderes notariales». Mi hijo bajó la mirada. Yo mantuve la mía firme. El golpe llegó rápido. El segundo agente leyó en voz alta la orden de detención contra Nieves. La base era clara toxicología preliminar consistente con restos de adelfa y un vídeo ya entregado a las autoridades. Nieves lanzó una carcajada forzada. «Ese vídeo está manipulado. Esto es una conspiración familiar». Pero sus palabras se desmoronaron cuando del armario del pasillo un agente sacó un pequeño gotero transparente, guardado entre bufandas. Lo etiquetaron, firmaron la cadena de custodia. El aire se volvió más denso que el humo de los cigarros de mi juventud. Yo no sonreí, simplemente respiré. Tristán intentó ganar tiempo. Seguro que esto tiene una explicación. El agente le pidió desbloquear su móvil. La pantalla iluminó la sala. Y allí sin adornos aparecieron sus mensajes que firme antes del lunes. Si no, Salazar evaluará. Residencia plus poder. Necesitamos cerrar ya. Cada palabra era un cuchillo. Mi hijo tembló, incapaz de levantar la vista. Yo tampoco lloré. Solo memoricé cada hora, cada fecha. No necesitaba gritar. La traición ya se había escrito sola. El timbre del teléfono del agente rompió el silencio. Contestó. Breve, luego anunció. «Soledad está en la comisaría. Ha rectificado su declaración. Dice que vio un gotero aquella noche, que su mareo no fue por medicación». El aire me golpeó el pecho como un tambor lento. Cerré los ojos y en silencio le agradecí. Había elegido la verdad por encima del miedo, la dignidad por encima del silencio impuesto por su hija. Era tarde, pero era justo. Más tarde en mi apartamento, Ramiro abrió una carpeta de cuero y deslizó un documento frente a mí. «Activamos la salvaguarda de poderes. A partir de esta fecha cualquier firma tuya forzada queda anulada. Tu patrimonio y tu persona quedan bajo protección judicial». Asentí apoyando la mano sobre la mesa. Tomé mi móvil y envié un solo mensaje a Luz, un corazón. Ella no necesitaba palabras para entender. La noche era fría, pero mi nombre volvía a sentirse protegido. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, una notificación iluminó mi pantalla juez de guardia. A las 09:00. Medidas cautelares se escucharán. Entré en la sala del juzgado con paso firme, aunque el aire frío de la mañana me envolvía como una advertencia. A mi lado Ramiro llevaba los documentos y copias certificadas que habíamos reunido durante semanas. No necesitaba levantar la voz ni reclamar con pasión, cada prueba hablaba por mí. El juez hojeaba el expediente, el vídeo del brindis envenenado, el seguro con nombre único de Nieves, los mensajes de Tristán.
Mi silencio se volvió presencia. Ya no era debilidad, era peso. Los abogados de la parte contraria intentaron reducirlo todo a malentendidos de familia, pero el juez se mantuvo severo. Cuando la lectura de pruebas concluyó, respiré hondo, un suspiro contenido que llevaba años aguardando. El magistrado pronunció las medidas cautelares, congeló las cuentas que habían intentado arrebatarme, prohibió a Tristán y Nieves acercarse a mi casa, a mi vida. Ordenó que cualquier intento de tutela quedara suspendido hasta juicio. Mientras escuchaba, conté los segundos en silencio, como si cada uno representara los años que había construido con mis propias manos. Tristán bajó la cabeza. Nieves mantenía la barbilla alzada, pero el temblor en sus manos la delataba. Entonces, sonó una grabación. Era la voz de Nieves, filtrada desde su propio teléfono. Solo unas gotas, en la copa marcada. El murmullo de la sala se apagó de golpe. Soledad, sentada al fondo, asintió con los ojos húmedos, pero la voz firme reconocía lo que había visto, negando la mentira con la que antes intentó proteger a su hija. No necesitaba mirar a Nieves. Bastaba escuchar aquella frase para comprender que la verdad ya no se podía esconder. Más tarde, en la notaría, Ramiro desplegó los documentos finales. Mi patrimonio quedaba blindado en un fideicomiso. Cualquier firma obtenida bajo presión quedaba anulada. Si alguien intentaba declararme incapaz, los bienes se destinarían a las asociaciones que yo misma había elegido. Firmé una sola vez despacio, con la tinta clara y el pulso firme. No era solo un papel, era mi voz inscrita, en ley mi vida recuperada. Pasaron los meses y llegó el verano. En la terraza de Chamartín, el jazmín llenaba el aire con su fragancia, y Luz leía las noticias en su teléfono, apoyada en mi hombro. Tristán cumplía servicios comunitarios bajo órdenes judiciales. Nieves aguardaba su juicio lejos de nuestra casa. Yo no celebraba su caída, celebraba mi permanencia. Coloqué 2 vasos de limonada sobre la mesa, uno para mí y otro para la niña que heredaría mis valores antes que mis bienes. Nadie volvería a borrarme de mi propia vida. Vertí la limonada del color del atardecer madrileño, y por primera vez en muchos meses, cada sorbo supo simplemente ahogar. He aprendido que el silencio, cuando nace de la dignidad, puede ser más fuerte que cualquier grito. En mi camino descubrí que la familia, aunque a veces se rompa por la ambición o la traición, también puede enseñarnos el valor de proteger lo que somos y lo que dejamos en herencia, no solo bienes sino honor, tradiciones y la verdad que se transmite en cada fiesta familiar. Vosotros que habéis vivido tantas décadas de alegrías y de pérdidas, ¿qué hubierais hecho en mi lugar? ¿Habríais callado para observar o habríais hablado en medio de la tormenta? Me interesa escuchar vuestras experiencias, porque cada historia suma fuerzas a nuestra voz colectiva como mayores. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario con el número 1 o cuéntame desde qué ciudad o pueblo de España me estás viendo. Y si no te gustó, dime el por qué, porque tu opinión también importa. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y comparte, para que más personas puedan reflexionar con nosotros.